Eso, ahí se ve que ya está grabando. Bueno, quiero primero darles la bienvenida y decirles muchas gracias por tomarse un tiempo para, pues, ahora sí que para compartir con Max y conmigo. Entonces, lo que me gustaría es comenzar diciéndoles, bueno, mi nombre es Jackie, ¿no? Y me dedico a la terapia existencial y a la formación de terapeutas existenciales desde hace más o menos como unos 20 años. Y pues la verdad es que es un campo que me gusta mucho y que me apasiona, pero lo que más me gusta de poder estar con ustedes bueno, para mí mañana, para ustedes es mediodía, ¿no? Sí, Entonces, lo que más me gusta de poder estar con ustedes este mediodía es que podemos compartir de algo que raras veces se conoce, ¿no? Sé por Ilse y por otras personas que conozco también, que son sus paisanos de allá de Argentina, que la perspectiva existencial no siempre es muy conocida. Pasa lo mismo en México, ¿no? Hay mucha gente que no sabe ni siquiera que existe. Entonces, pues estoy muy contento de la oportunidad de comentar hoy con ustedes un poquito para que sepan un poco de qué trata y que se sientan en la comodidad de hacer todas las preguntas que nos dé el tiempo, ¿no? Y que se les antoje. Entonces, pues mi nombre es Jackie y les presento a Max. hola, pues yo soy Max, al igual que Jackie, bueno, desde que llegué al Círculo Existencial me dedico a la parte de la terapia existencial, doy clases también ahí en el Círculo Existencial y bueno, de verdad siéntese con la confianza de que hagamos de esto un diálogo, porque evidentemente de esta perspectiva se conoce muy poco y bueno, también gracias Ilse por pues abrirnos esta ventana a gente nueva para que conozca esta perspectiva. Y bueno, que les proponemos el siguiente metodología. De todos modos, no se preocupen por lo de los micrófonos, porque ahorita entre Max y yo, si a alguien se le olvidó apagar su micrófono, Max y yo se los vamos a estar apagando ahorita. Pero les proponemos lo siguiente para la metodología. Hay dos maneras de interrumpirnos. Bueno, tres maneras de interrumpirnos. Una es que nos hagan señas así, ¿no? Entonces, si hacen señas, ya sabemos que quieren compartir algo, preguntar algo, etcétera. Exacto, María. Y entonces, con muchísimo gusto, Max y o yo les daremos la palabra. Esa es la opción uno. La opción dos es que lo escriban en el chat, ¿no? O sea, también podrían escribir en el chat algún comentario o alguna pregunta. Y entonces, en cuanto la veamos, Max y yo la leemos en voz alta para todos y podemos compartirla. Y también la otra opción es de plano, ¿no? Que se sientan libres y que enciendan su micrófono y digan, yo tengo un comentario o yo tengo una pregunta, y entonces pues ya sabemos que alguien tiene una pregunta o un comentario y con muchísimo gusto les hacemos el espacio para que puedan compartir. Entonces, esas son las diferentes opciones que tenemos para que se sientan ustedes libres de interrumpirnos en cualquier momento, ¿no? En cualquier momento. Entonces, la idea que tenemos Max y yo es de contarles un poco cómo entendemos a grandes rasgos la terapia existencial, ¿no? ¿Qué entendemos por terapia existencial? ¿Cómo la vemos? ¿Cómo la vivimos un poco? Y a partir de ahí, que esto sea más diálogo, queremos basarlo más en sus preguntas, basarlo más en sus inquietudes, y que sea bajo, no tanto con la agenda de Max y mío, sino que sea propiamente con lo que a ustedes les interesa saber. ¿De acuerdo? ¿Puede ser? Y si les pregunto puede ser y están de acuerdo, me ayudaría muchísimo que le hagan así para que sepa que vamos bien. Eso, perfecto. Muchas gracias. Entonces, Max, ¿quieres empezar? ¿Empiezo? ¿Qué te late? A mí me gustaría empezar con un ejemplo, Jackie, y después, ¿te parece que tú hagas la parte teórica? Venga. Yo cuando me formé con Jackie, porque soy del grupo 2, Jackie fue mi maestro en la formación de terapia Gestalt y también fue mi maestro, evidentemente, y sigue siendo mi maestro en las dos áreas, ¿no? Pero bueno, nada más para distinguir en la parte existencial. Una vez me estaba hablando, yo estaba en clases con él y él estaba hablando de algo que a ratos hablamos en el círculo existencial, que es la relacionalidad y la relación. Y empezaba a hablarme de que Jackie no es solo Jackie, sino Jackie es Jackie Max, o Max no es solo Max, sino Max es Max Jackie Ilse.
Y entonces eso a mí me tronaba la cabeza porque yo venía de un paradigma individualista donde soy primero yo, después yo, al último yo y el otro me estorba para yo poder pues saber quién soy. Por ese entonces yo tenía terapia con un terapeuta, tenía terapia didáctica que me modelara la terapia que yo estaba aprendiendo. Cuando yo aprendí esto con Jackie, me revolucionó mucho lo que yo aprendí en clase y llegué a mi terapia al siguiente día en la noche y entonces yo llegué con mi terapeuta que ya me había cuidado 3 años, después les digo por qué he cuidado 3 años, y, y llegué y le dije, déjenme poner un nombre ficticio, llegué y le dije, oye Miguel, estoy, estoy estudiando una nueva formación. En esa formación me están hablando de que es importante saber que hay otros, ¿no? Porque luego creemos que solo somos nosotros. Le digo, y me surgió una duda. Déjame saber qué ha pasado contigo estos 3 años. Les contextualizo que yo me estaba divorciando y el último año, él incluso me daba terapia los viernes a las 10 de la noche y luego a veces hasta me regalaba 2 o 2 horas y media porque de esa manera yo podía estar tranquilo el fin de semana porque me estaba doliendo muchísimo el divorcio. Entonces, evidentemente me decía, ya vi que tienes una pregunta. ¿Qué te hace tener esa pregunta? ¿No? Me respondía de esta manera. Y yo después le decía, no, de verdad, Miguel, quiero saber de ti. Yo escuché a Jackie decir algo así, espero que todavía esté vigente eso que dijiste, Jackie. Yo escuché diciendo a Jackie que no es importante que el cliente sepa o se interese por su terapeuta. O sea, no solo es importante eso, sino cómo puedes estar con alguien mucho tiempo sin saber cómo está ese otro. Entonces, le insistí, le dije, ¿sabes qué, Miguel? No me voy a mover hasta saber cómo estás tú. Ya cuando vio que pues no me iba a mover yo, me dijo, bueno, no me dijo, me enteré que su pareja había muerto de VIH. Él estuvo en protocolo 6, 8 meses para cerciorarse que no tenía VIH. En esos 3 años su mamá había muerto, un hermano había quedado sin movilidad en sus piernas. Y entonces yo le dije, oye Miguel, no puede ser posible que yo digo que te quiero, que yo digo que tú me importas y que en 3 años yo no te haya tenido la capacidad de preguntarte. Y después yo le dije, fíjense, yo le dije, creo que ya acabó nuestro proceso, ya aprendí contigo lo que tenía que aprender. Y bien hábil me dijo, ok, entonces de nuevo estás haciendo las cosas a tu modo. De nuevo no me estás viendo porque no me estás preguntando. Y ahí cuando tuve ese encuentro con él, comprendí por qué me había dejado Claudia. Me había dejado Claudia porque yo digo que la amaba, yo de alguna manera estaba al pendiente de ella, pero no sabía quién era ella. Entonces, no sé si sabías esta anécdota de aquí, pero me revolucionó muchísimo estar en tu clase. Y después tuvimos una terapia muy linda porque empezamos a tener un diálogo entre él y yo a saberlo, él a saber otras cosas de mí. Y sobre todo ahí comprendí que si yo seguía en una terapia donde solo me pusieran atención y no me mostraran que es importante poner atención al otro, yo no iba a avanzar en mis vínculos interpersonales. Entonces, a mí me gustó muchísimo, eso es como un aprendizaje experiencial que yo tengo de la terapia existencial, que somos relación, que surgimos de las relaciones, que el otro te presenta contigo, que eres alguien diferente dependiendo de con quién estés y en la situación que se presente. Y bueno, creo que no sabías esta anécdota ya aquí, pero a mí me gusta muchísimo contarla después de una clase que tuve contigo. De lo que uno se entera años después. Porque no tenía idea, Max. Pues gracias por compartirla. Ahora, Max arrancó hablándoles un poco de la vivencia
Exacto, María, con la piel de gallina. Hablándoles de la vivencia que puede aportarnos una mirada existencial. Yo quiero ahora arrancar desde una posición un tanto más fría, hablándoles más de qué es eso a grandes rasgos, cómo podemos entender de una manera rápida y sencilla qué es eso de una terapia existencial. Entonces, quisiera compartirles 5 aspectos que en este momento me parecen que son importantes, que son relevantes para tomar en cuenta si queremos pensar en una terapia existencial. El primero de ellos ya se los mencionó Max. ¿Ah? Fíjense, el primero, de hecho, mencionó 2. Uno de ellos es que la terapia existencial pone en primer lugar la experiencia. Es un enfoque que se basa en un método, que tal vez hayan escuchado hablar de él. El método se llama fenomenología. Y este método, la fenomenología, es un método que pone siempre en primer lugar la experiencia. ¿Qué significa poner en primer lugar la experiencia? Que lejos de importarme en primer lugar las explicaciones o tratar de entender el por qué una situación es como es y no de otra manera, o tratar de modificar una vivencia, lo que nos interesa es conocer la manera como la persona lo vive, comprender la experiencia directa de la persona. Entonces, es curioso porque de alguna manera Max está siendo congruente con esa perspectiva, porque lo que comienza con ustedes es justamente, comienza contándoles una experiencia, comienza contándoles una vivencia. ¿Ah? Y entonces, eso es fundamental para la perspectiva existencial, darle su lugar, ¿no?, a la experiencia. A veces en las relaciones de pareja, no sé si ocurra en Argentina igual que aquí en México, pero a veces las relaciones de pareja se pelean porque uno le dice a la otra o la otra al otro, o como sea, ¿no?, los géneros, le dice, es que no me das mi lugar, no me das mi lugar porque vamos a tal espacio con más personas y no me presentas con nadie, o te olvidas de mí y yo estoy ahí solo y tú estás con tus amigos y ya nunca me hablas ni nada, no me das mi lugar, ¿no? Entonces, así lo decimos en México, darle el lugar, ¿no?, al otro, a la pareja. Nosotros podríamos decirlo que queremos darle el lugar a la experiencia. ¿Y qué significa darle lugar a la experiencia? Queremos conversar con la experiencia, dialogar con la experiencia, como si la experiencia fuera alguien con quien estamos en una reunión, en una fiesta, y le decimos, siéntate con nosotros a la mesa a conversar. Queremos darle su lugar a la experiencia. Esa sería la primera característica. Una segunda característica es la también que ya mencionó Max, es que la perspectiva existencial es un enfoque que intenta ser relacional o que parte de lo que llamamos el paradigma relacional. Hay 2 grandes paradigmas, fíjense, para que sepamos a qué estamos hablando. Y estos 2 grandes paradigmas son como el negro y el blanco. Obviamente, hay muchos grises intermedios, ¿eh? Pero déjenme hablarles del negro y el blanco para que los ubiquemos. El negro sería, ¿no?, el paradigma individualista. ¿Qué es eso del paradigma individualista? Es una mirada que considera que lo prioritario es el individuo, que cada una de nosotras o de nosotros somos individuos que nos relacionamos con otros, y sí, las relaciones pueden ser importantes para los individuos, pero lo más importante son los individuos. Y entonces le podemos decir a la gente, mira, no hagas caso de lo que los demás te digan. Con que tú te ames a ti misma es suficiente. Que no te importe si los demás te quieren o no te quieren, que no te importe si los demás hablan bien de ti o hablan mal de ti, que no te importe cómo te tratan los demás, porque lo importante es que tú te ames a ti misma. Bueno, en el paradigma relacional pensamos, ¿se imaginan un mundo así? ¿Se imaginan un mundo en el que a nadie le interesa qué piensan los demás, qué opinan los demás,
si le quieren o no lo quieren, pero todo mundo se ama muchísimo a sí mismo, ¿eh? Todo mundo se ama muchísimo a sí mismo, pero no le interesa en lo más mínimo el otro. No le interesa si el otro piensa algo o no, etcétera, etcétera de ellos. Sería un mundo tristísimo. Un mundo, para empezar, creemos, los que pensamos en el paradigma relacional, que sería imposible, pero además tristísimo, ¿no? Entonces, en el paradigma relacional, tenemos otra manera de entender al ser humano. Pensamos que los seres humanos estamos hechos de relaciones, que es un poco lo que les estaba contando Max con el ejemplo. Por ejemplo, yo estoy ahorita tomando la palabra para explicarles la terapia existencial, pero déjenme decirles algo. La manera como la estoy explicando, yo creo que no la había explicado nunca. Estoy diciendo lo mismo que en otros momentos, pero la manera como lo estoy haciendo es única. No había hecho nunca esta forma de explicar la terapia existencial. Estoy explicando la terapia existencial tomando lo que Max dijo, por ejemplo. Entonces, estoy explicando la terapia existencial tomando lo que, el ejemplo que él dio, tomando también de alguna manera que ustedes están aquí, que Ilse nos hizo esta invitación. Entonces, cuando yo les voy hablando, voy viendo los rostros de las personas que tienen su cámara encendida, entonces veo cómo me observan, veo cómo ante algunas de las cosas que me dicen de repente hacen algunas así con la cabeza, ¿no? Y estar viendo todo eso va apoyando mi experiencia de lo que les voy diciendo. Es mucho más fácil para mí poderles decir todo esto cuando les veo, cuando miro sus ojos, cuando miro qué hacen así con la cabeza, que si estuviera hablando, por ejemplo, frente a puros cuadritos negros que dicen nombres, por ejemplo, ¿no? Eso sería mucho más difícil, ¿no? De tal manera que mi experiencia de estar con ustedes ahorita está modificada, está influenciada por ustedes. Mi experiencia de contarles qué es la terapia existencial está influenciada, está modificada por ustedes. De tal manera que el Jackie que soy ahora, soy un Jackie influenciado por ustedes. Soy un Jackie con ustedes. Y entonces esa es la mirada del paradigma relacional, que estamos hechos de relaciones y que surgimos de relaciones y que todo el tiempo las relaciones que tenemos nos están influenciando, tanto las relaciones que tuvimos, porque todos estamos hechos de la relación entre mamá y papá, aun si papá, porque a veces pasa, no sé si pasa en Argentina, yo creo que también pasa porque pasa en toda Latinoamérica, que papá desaparece y entonces de pronto somos únicamente criados por nuestra madre, ¿no? Esa también es una relación con nuestro padre y también somos producto de esa relación con nuestro padre ausente. Entonces, estamos hechos de las relaciones que tenemos con los demás. Ese es el paradigma relacional y es el segundo aspecto importante en la terapia existencial. Este aspecto implica lo que ya mencionó Max, que nos ponemos atención en cómo el terapeuta y el paciente se relacionan entre sí. Parte de la práctica de la terapia existencial consiste en que el terapeuta pone atención a cómo se va desenvolviendo la relación terapéutica. Eso significa que el terapeuta puede de vez en cuando hacerle preguntas al paciente del tipo, ¿cómo te estás sintiendo mientras me cuentas esto? O le puede hacer preguntas del tipo, ¿crees que te estoy entendiendo con lo que me dices? ¿O te sientes juzgado o juzgada por mí? ¿Crees que cuando me contas esto, crees que me estoy sintiendo cómodo al escucharte o crees que estoy sintiéndome incómodo al escucharte? ¿Me estás hablando de algo que te enfurece? ¿Crees que a mí me deja impávido? ¿O crees que a mí también me enoja lo que me cuentas? Podemos... Perdón. Bien, gracias. Por favor, venga. Hago una pregunta. En el caso de que un paciente esté contando algo incómodo y al terapeuta le resulte incómodo, ¿cómo se interviene ahí? ¿Cómo? O sea, porque
terapeuta le parece incómodo, me imagino que el paciente se sentiría de la misma forma. Muy bien, déjame nada más preguntarte algo. Gracias por tu pregunta, pero ayúdame con algo. Nada más ayúdame a saber tu nombre porque no te quiero decir 43 19 69 43 1. Florencia. Florencia, gracias, Florencia. Gracias por tu pregunta, Florencia, porque es muy, muy útil que nos hagan estas preguntas para poder apuntar a su interés, como les decía antes. Fíjate, lo que pensamos en el paradigma relacional es que si el paciente le está contando algo al terapeuta y el terapeuta está incómodo, el paciente se va a dar cuenta. El paciente se va a dar cuenta porque somos seres sensibles. Tal vez no lo hace plenamente consciente, no lo hace plenamente reflexivo, pero el paciente se va a dar cuenta de que eso incomoda al terapeuta. Si tú o ustedes tienen experiencia de haber ido a terapia, es posible que hayan notado eso, que a veces lo que le platicamos al terapeuta le gusta, que a veces lo que le contamos al terapeuta le da hueva, que a veces, pausa, ¿qué significa le da hueva? Le da pereza, le da flojera, etcétera, etcétera, porque luego digo mexicanismos y podrían ser no muy claros. Le cuenta el paciente algo al terapeuta y el terapeuta se incomoda, etcétera, etcétera. Es común, fíjate, es común que el paciente se dé cuenta, aunque no lo reflexione, pero que se dé cuenta, porque somos seres sensibles, porque los pacientes no son estúpidos, porque los pacientes son personas sensibles y que se percaten. 1. 2, es también, si el paciente no se da cuenta, si el paciente no se percata de lo que produce en el otro, y sobre todo si lo que produce es incomodidad, ojo, Florencia, quizá ese es parte de su problema en la vida, que va por la vida sin darse cuenta que le produce incomodidad a los otros. Y luego no entiende por qué las demás personas lo dejan solo, no entiende por qué las demás personas no quieren convivir con él o con ella, no entiende por qué las demás personas se alejan, y no lo entiende porque no se percata de que los hace sentir incómodos. Entonces, este hecho, que lo que está compartiendo el paciente haga sentir incómodo al terapeuta, es muy importante que se apunte, que se trabaje en la terapia. Entonces, el terapeuta, ¿cómo interviene o cómo actúa en esos momentos? De la misma manera que si fuera que el terapeuta se siente contento, enojado, a gusto, de cualquier manera, con cualquier otra reacción del terapeuta. El terapeuta puede comenzar preguntándole. ¿Por qué comenzar preguntándole y no diciéndole me siento incómodo? Porque es importante que le digamos al paciente de manera explícita e implícita que lo importante en nuestra conversación es su experiencia. Entonces, lo importante en la conversación terapéutica es la experiencia del paciente. Eso es lo más importante. La experiencia del terapeuta está al servicio de la experiencia del paciente. Como la experiencia del terapeuta está al servicio de la experiencia del paciente, entonces normalmente lo que hacemos en terapia existencial, ojo, en otras terapias lo pueden manejar de otra manera, pero en terapia existencial lo primero que hacemos es preguntarle al paciente. Entonces, yo le preguntaría, veo que esto que me cuentas a ti te hace sentir, voy a inventar, te pone triste. ¿Cómo te imaginas que reacciono yo? ¿Qué tipo de impacto crees que tiene en mí lo que me cuentas? ¿Por qué le pregunto? 1, porque quiero ver si su sensibilidad alcanza a captar lo que me está pasando o no lo alcanza a captar. ¿Qué tan entrenada está esa persona en captar la sensibilidad de los demás con quienes platica, con quienes habla? ¿Qué tan entrenada está? Y 2, porque me interesa también su experiencia, como ya les comenté antes, porque es lo que quiero poner el acento. A veces el paciente contesta, no sé, no sé cómo te sientes. Entonces le puedo decir, ¿qué te imaginas? A ver, deja jugar tu imaginación y tu intuición. ¿Qué te imaginas que yo podría sentir cuando tú cuentas esto, dices esto y dices esto y dices que estás muy triste con eso? ¿Qué te imaginas que eso me produce? O vuelvo a repreguntar,
Pero si, no sé, si el terapeuta le dice al paciente que se siente incómodo con lo que el paciente cuenta, Aquí no puede todavía no se lo dice, Florencia. Fíjate nada más en algo. Aquí el terapeuta todavía no se lo dice. ¿Te fijas? Estoy dando un poco el proceso. Y fíjese en el ejemplo, el terapeuta todavía no se lo dice. Es decir, nada más quiero que no olvides eso, Florencia, que lo primero es la experiencia del paciente. Entonces, lo primero es preguntarle al paciente, él cómo está sintiendo al terapeuta, antes de que el terapeuta le diga que él se está sintiendo incómodo. Antes, lo primero es preguntarle al paciente, tú cómo me estás intuyendo, cómo me estás percibiendo. Eso es lo primero. Lo segundo es luego preguntarle, no preguntarle, estar atentos de si el paciente me pregunta o no. Porque yo le digo al paciente, ¿cómo crees que me siento? Y el paciente me puede decir, yo creo que no te importa. Yo creo que no te importa, pues tú eres tú y yo soy yo, y entonces yo creo que no te importa lo que te estoy contando. Lo primero que yo hago es poner mi mejor cara de póker. Ya saben, del juego de cartas, de póker. Entonces pongo mi mejor cara de póker como diciendo, y no digo nada, porque me gusta esperar a ver si el paciente hace un siguiente movimiento o no lo hace, de preguntarme, a ver si el paciente me dice, ¿es cierto? ¿No te importa? O sigue hablando, ¿no? O es cierto, te pone triste, o sigue hablando. Y es muy común que los pacientes sigan hablando. Entonces, si siguen hablando de otra cosa, yo los detengo. Les digo, espera. ¿Te da curiosidad saber qué me pasó con lo que me estabas contando? ¿Te da curiosidad o no te importa saber lo que me pasó? Es decir, ¿te fijas, Florencia? Sigue siendo la experiencia del paciente en primer lugar. Todavía no le digo que estoy incómodo, Hacia allá voy, te voy a contar qué pasa cuando se lo digo. Pero quiero que veas el recorrido completo. Entonces, primero le puedo preguntar, ¿cómo es para ti que yo no te diga nada? ¿Te da curiosidad o no te da curiosidad? A veces el paciente dice, no me da curiosidad. Si no le da curiosidad, le digo, ok, sigamos, pero lo anoto en mi cabeza. Anoto en mi cabeza que no le dio curiosidad. Tal vez eso es parte del problema, que va por la vida relacionándose con otros sin sentir curiosidad por los otros. Y lo anoto como para trabajarlo después. Pero Una sí, pregunta. déjame nada más terminar el ejemplo. Déjenme terminar el ejemplo y les doy la palabra. Espérenme tantito. Y entonces, si la persona le dice, si el paciente lo que dice es, sí tengo curiosidad, puedo indagar primero, ¿qué te llevó a no preguntarme? ¿Qué te llevó a quedarte callada o callado y no decir nada? ¿Y sabes qué descubrimos cuando hacemos estas preguntas? Que los pacientes tienen la idea, sobre todo en un mundo entrenado psicoanalíticamente, que el paciente no debe hacer preguntas. Que el único que puede hacer preguntas es el terapeuta. Y entonces se convierte eso en una situación medio rara, como si el terapeuta le dijera sutilmente, aquí el que pregunta soy yo. O sea, nada de andar preguntando, porque aquí el que pregunta soy yo, el único que tiene derecho a hacer preguntas soy yo, etcétera, etcétera. Entonces, exploramos cómo la persona, de nuevo, poniendo en primer lugar su experiencia, cómo llegó a la conclusión, cómo construyó la idea de que lo importante era que él no hiciera, o ella no hiciera preguntas, que aquí estaba prohibido que hiciera preguntas. Entonces podemos explorar esa parte de nuevo. Y fíjense, aquí todavía no le digo que estoy incómodo. ¿Por qué? Porque su experiencia sigue siendo la más importante. Todavía no le digo que estoy incómodo. Yo voy a tener mi experiencia a su servicio, no como para imponérsela, sino a su servicio. Entonces, quizá llegue el momento en que me diga, sí quisiera saber. Y entonces vemos, ¿y por qué no me preguntaste? Pues porque pensé que no podía hacer preguntas. Y bueno, ¿y cómo te sientes de sí poder hacer preguntas? Entonces la persona me puede decir, no, sí, prefiero poder hacer preguntas, me siento más cómodo pudiendo hacer preguntas. Digo, ¿qué te gustaría preguntar? Y entonces a lo mejor la persona me dice, ¿cómo te sentiste de que yo te conté todo lo que me pasó? ¿Cómo te sentiste?
¿ah? Porque yo me imaginé que no te importó. Y quiero saber si no te importó o si algo pasó contigo. Es hasta ese momento, Florencia, es hasta ese momento que le digo, me sentí incómodo. Y déjame decirte cómo me sentí incómodo, porque no basta, ojo, con decir el nombre de mi experiencia. El método fenomenológico me pide describir. Y entonces aquí el terapeuta describe su experiencia para también mostrarle al paciente un poco lo que le pedimos a él. Irving Yalom, un terapeuta existencial, dice que hay que mostrarle a la gente que comemos lo que cocinamos. Entonces, que a veces el cocinero cocina y se lo da al otro, pero a veces dices, a ver, no, muéstrame que tú también te lo comes, ¿no? Porque no sé si estará bien bueno o no, ¿no? Entonces, hay que mostrarle al otro que comemos lo que cocinamos. Entonces, le muestro un poco lo que yo le pido. Entonces, le digo, mira, cuando me empezaste a decir que tu terapeuta anterior, voy a usar el ejemplo de Max, cuando me empezaste a decir que tu terapeuta anterior había muerto su pareja, había muerto su madre. Cuando me empezaste a contar todo eso, se me puso la carne de gallina. Me empecé a sentir conmovido, aunque simultáneamente asustado, porque dije, híjole, a mí como terapeuta también me podría pasar que durante estar en un periodo terapéutico rompa con mi pareja o muera mi pareja, ¿no? Y toco madera, ¿no? O muera mi madre, etcétera, etcétera. Es algo que podría pasarme. Entonces, cuando te escuché decir eso, me sentí conmovido, se me puso la carne de gallina y sentí miedo, ¿sabes? Sentí miedo de que eso también me pasara. Y entonces, cuando me di cuenta que estaba teniendo esas emociones frente a tu experiencia, no quise quedarme con mi experiencia, quería quedarme con la tuya. Y entonces en mi gana de quedarme con la tuya estaba incómodo con mi propia experiencia. Quería quedarme con la tuya y no irme a la mía. Entonces eso es lo que me produjo la incomodidad. Me gustaría saber qué te ocurre con que yo te cuente que me puso la carne de gallina, con que yo te cuente que me sentí conmovido, con que yo te cuente que sentí miedo, con que yo te cuente que yo quería estar con tu experiencia y no con la mía, y que eso me puso incómodo. Me gustaría saber qué sientes, qué te pasa, qué te ocurre con esto que te cuento. ¿Por qué? Porque de nueva cuenta, lo que me importa es la experiencia del paciente. Entonces, como me importa la experiencia del paciente, aun cuando le cuento mi experiencia, fíjense, en la terapia existencial le llamamos la regla básica. La regla básica es siempre volver a la experiencia del paciente. Siempre darle a la experiencia del paciente la prioridad de conocer cómo se va modificando con la conversación. Porque el simple hecho de que la persona cuente algo a alguien, lo modifica en algo. Porque el simple hecho de que me escuche a mí decir, fíjense, si el paciente me escucha a mí decir únicamente un ese modifica a mi paciente en algo, le hace experimentar algo. Entonces, la regla básica es, siempre voy a volver a preguntarle al paciente cómo se encuentra él, qué le pasó, cómo se transformó a partir de lo que yo hice. Esa es la aplicación del paradigma relacional en la terapia o en la relación terapéutica. Entonces, quiero volver a ti, Florencia, porque me parece que ibas a decir algo más y te interrumpí para poder seguir dando el ejemplo. Y luego voy contigo, Anto, para saber lo que quieres decir, ¿de acuerdo? Entonces, Florencia, nada más quiero saber si completé lo que lo que querías saber. Sí, ahora como que le encuentro un sentido porque me parecía por ahí, no sé, como que si al paciente le decíamos que nos sentíamos incómodos, como que parte de lo que el paciente nos viene contando por ahí se puede como interrumpir o no sé, o frente a saber que nuestro terapeuta, digamos, se siente incómodo, como que por ahí, no sé, me parecía que algo de lo que se dice se iba a perder, pero si viene con toda una explicación del por qué uno se siente incómodo, es diferente. Exacto. Así que gracias.
¿sí? Viene con toda la descripción de la experiencia del terapeuta y después, lo más importante, la regla básica, con volver a la experiencia del paciente, a ver él cómo está con eso. Y fíjate, es muy interesante tu pregunta, Florencia, porque el paciente podría decirnos, uy, ya no sé si seguirte contando esto o no, porque no quiero que te sientas incómodo. Entonces ya no quiero, no sé si seguírtelo contando o no. Y entonces eso es algo que podría yo decirle, a ver, dame un segundo. Es decir, que tú preferirías cuidarme de que yo no me sienta incómodo a seguir explorando tu propia experiencia. Es decir, que tú podrías olvidarte de tu propia experiencia por darle un cuidado a la mía. ¿Esto es algo que haces regularmente? Vas por el mundo y cuando alguien te presenta su experiencia, ¿te olvidas de tu propia experiencia para ir por la experiencia del otro? ¿Y qué crees, Florencia? A veces al hacer esto, nos metimos hasta la cocina. ¿Me explico? Entonces, lo que ocurre es que en vez de estar hablando de lo que le pasó con su terapeuta anterior, ya no estamos hablando de una anécdota de lo que le pasó con su terapeuta anterior. Ya estamos hablando de un patrón conductual que tiene regularmente en sus relaciones. Que eso es lo que nos va a importar más, justamente. Entonces, justo por eso hacemos esto, porque esto nos ayuda a darnos cuenta que lo que el paciente nos cuenta, lo que el paciente nos narra, es la puerta de entrada a lo más importante, que es los patrones de comportamiento, los patrones de experiencia, la manera como la persona construye momento a momento su experiencia. Entonces, aquí la persona estaría construyendo su experiencia a partir de renunciar a lo suyo por lo del otro. Diríamos, a ver, observemos qué fue lo que te llevó a la conclusión de eso. Y entonces ya nos metimos a un punto que es que probablemente la persona no hubiera hablado, sino hasta después de muchas sesiones, o que nos hubiéramos dado cuenta después de muchas veces de repetición. Pero aquí no hace falta la repetición porque lo estamos viviendo directo. Y entonces, una vez más, volvemos a su experiencia y ver qué le pasa a la persona con esto que está ocurriendo. Y fíjense, y conste que apenas llevo 2, les voy a decir 5 características, pero apenas llevo 2. Una fue darle prioridad a la experiencia y la segunda fue la relacionalidad. Pero, Anto, ¿quieres decir algo? ¿Anto es correcto? Sí, Anto está bien. Hola, me gustaría saber, bueno, nombró como una ley básica. Nosotros digo, ¿no? En psicoanálisis hay una ley que, bueno, que es la abstinencia, esto de que el psicólogo no se tiene que ver afectado tal vez. Me gustaría saber, como usted fue contando, que la experiencia de psicólogo también influye. ¿Qué pasa si la experiencia es como algo muy real que rompe? Ponele, está contando algo que nos afecta demasiado y no sé, nos largamos a llorar, por ejemplo. ¿Cómo se trabaja desde ahí? Usted dice, bueno, hay que volver a la experiencia, hay que preguntar, hay que permitir que el paciente pregunte, pero ya es algo que irrumpió, digamos, en la terapia, un llanto, no sé, una cara de enojo, algo así como muy real. Sí, eso pasa, por supuesto, gracias. Max, ¿te gustaría responder a ti? Sí, lo que pensaba un poco, Anto, es que si nosotros estamos hablando que somos relación, nos van a pasar cosas en la relación. Y que digamos, déjame decirlo así, aunque esté mal dicho, lo que yo puedo hacer con mi cliente es apoyarlo en saber cómo estoy yo con mi cliente. Porque, ¿qué crees? Cuando salga, él va a encontrar este tipo de vinculaciones con otras personas, pero el lugar terapéutico es el lugar de análisis. La ventaja que vamos a tener en el lugar terapéutico es que lo podemos hablar sin que tú pierdas la experiencia. Porque ¿de qué otra manera vas a saber cómo estás en el mundo si tu terapeuta no te comparte o no le compartes cómo estamos en la relación?
porque lo que me sucede contigo, eso podría suceder en el mundo más amplio o podría dejar de suceder en el mundo más amplio, y las dos posibilidades son de una riqueza impresionante para trabajar. Acá, por ejemplo, algo que siempre me ha llamado la atención es que lo que viene del mundo más amplio puede o no presentarse en la relación terapéutica, y eso es una riqueza a trabajar. Tú podrías llegar siendo muy violento y conmigo no serlo, y ver qué ha pasado, que en este vínculo no es necesario construir violencia. O podrías llegar muy tranquilo y en este vínculo construir violencia, y es importantísimo saber cómo nos vamos co-construyendo. Pero el principio fundamental es el que dijo Jackie, sin olvidar la experiencia de la persona, porque a ratos los que malentienden este paradigma es casi empezarle a contar tu vida al cliente durante media hora y el cliente se siente sacado. No, lo que estamos diciendo es mi experiencia, la estoy poniendo al servicio de tu experiencia para que tú veas las posibilidades relacionales que estamos teniendo. Porque, ¿qué crees? Cuando salgas, tú puedes ver qué posibilidades relacionales estás co-construyendo con la otra persona. Pero el punto es no olvidar la experiencia del cliente. Si yo, déjame decirlo así, en todo momento todo lo que te diga te va a afectar. Fíjate lo que dijo Jackie. Cuando te digo, a lo mejor tú realmente esperabas que tu terapeuta sonriera, porque es un logro en la vida para ti, y te pareció poco un y hay una sensación de, o sea, hagas lo que hagas, vas a afectar al otro. Si de todos modos hagas lo que hagas, vas a afectar al otro, mejor reflexionemos sobre eso, analicemos eso, veamos cómo nos está afectando eso. No sé si fui contestando, Anto, y no sé qué le quieras sumar, Jackie. Sí, yo le quería sumar nada más que esta posible reacción del terapeuta de la que hablas, Anto, de que una reacción como muy intensa de parte del terapeuta, que pudiera presentarse una reacción intensa de parte del terapeuta, a mí también me habla de un par de cosas más que es importante, que yo creo que eso es real en cualquier terapia, no solo en la terapia existencial, creo que en cualquier terapia. Y es que todo terapeuta, como parte de su entrenamiento, necesita empezar por ir a terapia. Ir a terapia es parte del entrenamiento. ¿Y qué es lo que tú como terapeuta necesitas trabajar en tu terapia? Necesitas trabajar todo aquello que te produce emociones descontroladas, ¿no? Todo aquello que te produce situaciones que podrían afectar tu trabajo. Por eso es que se llama terapia didáctica o análisis didáctico, porque no solamente tienes un trabajo terapéutico como el que tendría cualquier persona, sino que tú como futura terapeuta tienes que añadirle algo a tu trabajo en tu propio proceso terapéutico. Tienes que añadirle revisar qué situaciones me pueden provocar una reacción emocional intensa y que experimente yo como descontrolable. Porque eso es importante cuidarlo, por supuesto, a que no es lo ideal que ocurra, ¿eh? No, para nada es ideal que se presente en el terapeuta un llanto incontrolable o una furia incontrolable, etcétera. Para nada es lo ideal. Lo ideal es que eso no ocurra, por supuesto. Pero tienes razón. Aún con todo el trabajo terapéutico del terapeuta, ¿qué creen? Podría pasar, en cualquier corriente. Porque no hay que olvidar que somos seres humanos, ¿no? Entonces, no somos máquinas. Es decir, que no importa que seas psicoanalista, gestaltista, terapeuta existencial o lo que tú quieras, podría ocurrirte que en alguna sesión no soportes y ¡pum!, te venga una emoción intensa. Puede pasar. Ok. Yo creo también que en la gran mayoría de enfoques terapéuticos le dirían a este terapeuta, no olvides que tienes que ir a supervisión. Es decir, ese es otro aspecto. También en la terapia existencial
el terapeuta necesita estarse supervisando con cierta frecuencia. Al principio de su formación, cuando está novato siendo terapeuta, tiene que echarse un rato en supervisión. Pero ya después, cuando pasa el tiempo, necesitamos volver a supervisión de vez en cuando para seguir revisando lo que humanamente nos pasa, ¿no? Ahora, ¿cómo manejamos si eso ocurre? Es diferente en los diferentes enfoques, efectivamente. ¿Ah? Pero incluso con la regla de la abstinencia, al terapeuta, como es humano, al analista, se le podría salir su emoción. ¿Ah? Con todo y regla de abstinencia, se le podría votar porque es un ser humano. Entonces, la manera como lo manejan, déjame decirte, Anto, ya que tú te apropiaste de eso, te lo voy a tomar, ¿no? La manera como ustedes, Anto, lo hacen, ¿no? Es una manera propia y particular de la propuesta psicoanalítica, perfectamente validada, perfectamente construida teóricamente. La manera como lo propone la terapia existencial es otra desde el marco referencial teórico de la terapia existencial. Yo no creo que ninguno de los dos sea mejor que el otro. Lo que creo es que uno puede sernos más acorde a nuestro estilo que otro. Uno puede resultar más, que se acomode mejor con nuestra personalidad que el otro. Y por eso es importante que ustedes tengan este tipo de clases o de conversatorios con diferentes enfoques para que ustedes puedan ir viendo su estilo personal con cuál se acomoda mejor. ¿Ah? Porque si tú, fíjate, si tú, Anto, tienes un estilo personal que no se acomoda con el psicoanálisis y practicas el psicoanálisis, te tengo una mala noticia. Vas a ser muy mala psicoanalista. Vas a ser una psicoanalista a lo mucho mediocre. Una psicoanalista mediocre. ¿Ah? ¿Qué es lo que va a lograr que seas una excelente psicoanalista? Que esa forma de pensar del psicoanálisis se acople bien a quien tú eres. Se acomode bien contigo. Y entonces, si eso se acomoda bien contigo, puedes ser una grandiosa psicoanalista. Grandiosa. ¿Ah? Pero si no, mejor búscale por otro lado, ¿me explico? Busca otra perspectiva que se acomode mejor a ti para que entonces pueda ser una gran, voy a inventar, psicodramatista, o una gran adleriana, o una gran junguiana, o una gran rogeriana, o una gran terapeuta existencial. Ajá. Según aquel modelo que se acomode mejor a ti. De ahí la importancia de estas posibilidades que les comparte Ilse, ¿ah? Para que puedan entonces tener una mayor visión de cuál es el estilo que se acomoda bien a mí. Entonces, a Max y a mí se nos acomoda bien el estilo existencial que tiene estas 5 tareas o 5 ideas que les voy a mencionar ahora las siguientes 3. La primera dijimos que era experiencia. La segunda, relacionalidad. La tercera es que es un modelo procesual, ¿ah? Un modelo procesual, es decir, de proceso, que estamos todo el tiempo atendiendo el movimiento, ¿sí? Todo el tiempo atendiendo cómo algo se desenvuelve. ¿Ah? No las cosas estáticas, sino las cosas en movimiento. Creemos que la persona nunca está estática, ni siquiera en sus problemas. Ni siquiera en lo que percibe como disfuncional. Está siempre en movimiento. Entonces nos gusta ver cómo es ese movimiento, cómo se está movilizando, ¿no? Ese sería el tercero. El cuarto es tratar de tener una posición no moral. ¿Qué significa una posición no moral? Que el terapeuta intente no tener una idea de qué es lo mejor y qué es lo peor necesariamente para el otro. Porque fíjense, yo me confundo, a veces no sé qué es lo mejor para mí, ¿eh? No siempre sé qué es lo mejor para mí. A veces estoy confundido con eso. Entonces, si yo no sé en muchas ocasiones qué es lo mejor para mí, ¿cómo puedo imaginar o soñar a que sé qué es lo mejor para el otro? Entonces, la perspectiva existencial me invita a reconocer que
no puedo adoptar una posición moral que dicte qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo conveniente, qué no es conveniente, sino más bien trabajar junto con mi paciente para ir descubriendo cómo le hace él o cómo le hace ella para descubrir qué es lo bueno para él o para ella. Cómo le hace él o cómo le hace ella para confundirse con qué es lo bueno. Y quizá podría descubrir que algo que la persona descubre que es bueno para ella es malo para mí, o viceversa. ¿Ah? Algo que es bueno para mí, que descubra que es malo para ella. Y podemos mantenernos en el diálogo para seguir descubriendo cómo construimos nuestros criterios morales, nuestros criterios de lo que se debe y lo que no se debe. Entonces, esa sería la cuarta tarea del terapeuta existencial. Reconocerse en una posición amoral, que es diferente de inmoral, ¿eh? No estoy diciendo inmoral, porque inmoral es que va en contra de la moral. No, esto es simplemente amoral, es decir, no sé si está bien o está mal, pero quiero conversar contigo para que juntos vayamos descubriendo cómo es para ti, cómo es para ti. ¿Ah? Entonces, esa es la cuarta, lo moral. Y la quinta y última, porque quiero después de estas 5 seguir conversando, que sigamos Max y yo conversando con ustedes, pero más basados en sus preguntas. Entonces, la quinta y última es que nuestro principal objetivo, el principal objetivo de la terapia existencial, es que el paciente se acerque a la comprensión de su experiencia. Y digo que se acerque porque pensamos que es imposible comprenderla por completo. La comprensión absoluta es una ilusión. Nunca comprendemos algo por completo. Ajá. Entonces, que se acerque, decimos, que se acerque a la comprensión de su experiencia, de su existencia en el mundo, de su mundo, ¿no? Que se acerque a esa comprensión. Entonces, no es nuestro principal interés, y esto es una de las cosas más controversiales de la terapia existencial, ¿ah? No es nuestro principal interés que nuestros pacientes cambien. No es nuestro principal interés que nuestros pacientes mejoren. No es nuestro principal interés que nuestros pacientes se curen. En ese sentido, yo sé que algunas de ustedes, como ya nos lo mostraba, híjole, ya desapareció quien nos estaba preguntando hace un momentito que quería saber yo si estábamos contestándole o no, pero ya desapareció. A ver si ahorita reaparece. Como dicen muchas veces, en esto nos asemejamos a los psicoanalistas, fíjense. Sobre todo los psicoanalistas que hacen psicoanálisis y no psicoterapia psicoanalítica, ¿no? Los que hacen como tal psicoanálisis. Algo que tenemos en común la terapia existencial con el psicoanálisis es que lo que no es nuestro principal objetivo el cambio. No es nuestro principal objetivo que la persona mejore, sane, se cure, se transforme. No, ese no es nuestro principal objetivo. Es más, tendría que decir, ni siquiera nuestro objetivo secundario ni terciario, ¿eh? El terapeuta existencial no está buscando que su paciente cambie, o que mejore, o que se cure, o que se le quite la patología, etcétera, etcétera. No, el terapeuta existencial está buscando que se acerque a la comprensión. Para nosotros la comprensión es un valor. Creemos que la comprensión es importantísima y valiosísima. Y creemos que si logramos comprender un poco más, eso nos va a dar más herramientas para que si hay algo que tenemos que cambiar, lo cambiaremos. Pero que lo fundamental para nosotros no es el cambio, es la comprensión. Muchas veces cuando la persona comprende, se percata que eso que quería cambiar en realidad no es el problema. Que lo que creía que es el problema no es el verdadero problema. Que el verdadero problema es otro, que ni siquiera se había dado cuenta. Muchas veces la persona se percata que quería resolver un problema, pero que a veces la solución es peor que el problema. Hay veces que la solución es peor que el problema y que por eso no está llegando a la solución.
Hay veces que la persona se da cuenta que el problema que creía que quería solucionar, en el fondo no quería solucionarlo, porque O en sea, el fondo le trae muchas ventajas. Déjame terminar más la idea, Florencia, espérame y te doy la palabra. Y entonces es muy interesante que justo lo que buscamos entonces no es que la persona cambie, sino que la persona comprenda, porque tenemos la confianza de que la comprensión le va a brindar herramientas necesarias, quizá para el cambio, quizá para el ajuste, o quizá meramente para tener mejor conciencia de quién es en su mundo. Y ese es nuestro objetivo principal. Ahora sí, Florencia, perdón, venga. no, esto que estás diciendo me hace acordar a un ejemplo que vos diste del cigarrillo, de que uno a veces va a terapia porque quiere dejar de fumar y en realidad lo que ustedes hacen es comprender a ver por qué empezó a fumar, qué lugar ocupa el cigarrillo en su vida, o sea, como que va por otro lado, digamos. Exactamente, exactamente. Me gusta que recuerdes ese ejemplo exactamente, Florencia. Porque, fíjate, sería cómo empezó a fumar, ajá, ¿qué lugar ocupa el cigarrillo en su vida? Me gustan mucho tus preguntas, son muy buenas. ¿Ah? También podríamos preguntarlo, ¿qué lo hace querer dejar el cigarrillo? Fíjate, no sé si cuando me escuchaste dar este ejemplo, Florencia, yo les conté el caso completo o no, porque es un caso real, ¿no? De un hombre que llegó conmigo diciéndome, ya fui a varias terapias, ya hice hipnosis, ya, para dejar de fumar, pero sigo fumando, entonces vengo contigo, que eres mi última esperanza para dejar de fumar, etcétera, etcétera. Cuando hicimos todas estas preguntas como las que tú estás haciendo, Florencia, descubrimos algo. Descubrimos que este es un hombre que está casado, que su esposa dejó de fumar, ¿sí? Y que su esposa ahora le dice que no quiere besarlo porque le sabe a cenicero. Dice, es que me sabes a cenicero, no te quiero besar. Que su esposa le dice, no quiero que duermas en la cama conmigo porque tu cabello huele a cigarro. Entonces lo manda a dormir a la sala. Y cuando exploramos, nos damos cuenta que, ¿qué crees, Florencia? Él no quería dejar de fumar. Él lo que quería era estar bien con su esposa. Él quería volver a besar a su esposa, volver a dormir en la misma cama de su esposa, que su esposa no le estuviera jode y jode y jode todo el tiempo con que deja de fumar, deja de fumar. Pero realmente él quería seguir fumando, a él le encantaba fumar, pero se hizo a la idea de que quería dejar de fumar porque quería tener una mejor relación con la esposa. Justo a través de este tipo de preguntas y del trabajo minucioso, nos fuimos percatando de realmente qué le pasaba y por qué, a pesar de varias terapias, seguía fumando. Pues porque en el fondo quería seguir fumando. Entonces, justo hacia allá va la comprensión, Florencia. Lo captaste muy bien. Bueno, ahora me gustaría saber, primero, si lo que les estamos contando Max y yo está siendo claro, primero. Y segundo, ¿dónde están los puntos que a ustedes les interesaría a lo mejor profundizar un poco más o saber un poco más para que en el tiempo que nos quede, que ni siquiera sé cuánto tiempo nos queda, Ilse, ¿cuánto tiempo se supone que tenemos aquí para esto? O sea, dos horitas tenemos. ¿Vamos bien? Perfecto. Muy bien. Eso sí, antes. Muy bien. Gracias, Ilse. Ya que el apellido de la Morris de la mujer. Sí, exacto. Entonces, bueno, no, lo que había que hacer era dar terapia de pareja a Ilse, pero ella no quería llegar a la terapia, ¿no? Entonces, bueno. Yo me preguntaba eso también, tipo, ¿qué pasaba en esa relación con esa mujer también? Claro. Si era solo una excusa, mi gato está haciendo un quilombo, si era solo una excusa, o sea, de mujer o realmente le molestaba el cigarrillo, o sea, como que ahí hay mucho para indagar. Exactamente, Florencia, exactamente. Esa es una de las maravillas de la comprensión, que es a lo que me refiero con que solo nos acercamos, ¿se fijan? Porque cuando la comprensión fenomenológica, que acuérdense, ese es el método de la terapia existencial. El método de la terapia existencial se llama fenomenología. La comprensión fenomenológica es una comprensión que a cada pregunta que encontramos respuesta, encontramos nuevas preguntas. Que siempre, cada vez que encontramos una respuesta, encontramos nuevas preguntas. Por eso es que les decía hace rato
que aunque la comprensión es nuestro valor fundamental, sabemos que es siempre incompleta, porque siempre hay que encontrar más. Y por ejemplo, voy a inventar, porque como la mujer no está en terapia, pues no podemos enterarnos mucho de eso, ¿verdad? Ya lo que trabajábamos con él era más bien la relación con su esposa. Pero vamos a suponer que nos enteramos, que comprendemos que efectivamente la esposa estaba usando el cigarro como vía de expresión, ¿no? Déjame jugar, como vía de expresión de un enojo que tiene con él porque no se siente tomada en cuenta. Entonces, no se siente tomada en cuenta y entonces usa como vía de expresión el decirle, no fumes, no te quiero besar porque fumas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué la llevó a elegir joderlo por el cigarro y no por otra cosa? Por ejemplo, ¿te fijas? Es interesante. Entonces, ¿por qué eligió el cigarro y no otra cosa? ¿Por qué ahora y no antes? Etcétera. Entonces, se empiezan a abrir nuevas preguntas, porque cuando usamos la comprensión fenomenológica, repito, cada respuesta nos abre nuevas preguntas. Entonces, me gustaría a mí, y bueno, creo que también a Max, nos gustaría saber, ustedes, ¿qué les interesaría saber para que profundicemos en la terapia existencial a partir justamente de lo que a ustedes les gustaría saber, a ustedes les gustaría tener más claro? No sé si... A mí me gustaría sumar algo que me parece que es bien, bien importante con esto que están diciendo. Es, a ratos creemos que es muy fácil comprender y confundimos comprender con llenar de prejuicios el lugar terapéutico. A ratos no queremos comprender porque creemos que comprender es validar a la persona. La comprensión está antes de validar a la persona. Por eso es muy importante lo amoral, porque cotidianamente los terapeutas podemos tomar una postura moralizante. Es decir, no deberías de ser infiel, es decir, deberías de querer a tu esposa, es decir, no deberías de tener 3 amantes, es decir, le deberías decir a tu esposo que lo engañas. A ratos los terapeutas nos vestimos de una moralidad que no nos permite comprender la experiencia de la persona. Y creo que comprender la experiencia de la persona nos da muchas más posibilidades para saber que nosotros podemos crear una nueva moralidad relacional o una nueva moralidad contextual donde podamos vivir quizá de mejores maneras. Por eso el trabajo que tiene que hacer un terapeuta, cualquier terapeuta, de verdad es bien fuerte en un trabajo personal y no convertirse en el guardián de la moral, sino quizá en el guardián de la experiencia de la persona. A donde nos lleve esto. Por eso a ratos creo que la fenomenología, como lo está explicando Jackie, o intentar comprender, a ratos puede ser escandaloso. Porque lo que queremos es más bien castigar a la persona y no comprender la experiencia. Porque seamos honestos, cualquier posibilidad también es mi posibilidad. Y a ratos, si yo no comprendo eso, voy a dar una terapia donde voy a estar alejado y casi yo no siendo este humano que está presente contigo. Solo me gustaba como jalar esa parte de aquí porque me parece que lo que estás hablando con Florencia es muy, muy importante. Y no es fácil tener una postura o intentar tener una postura amoral. A mí lo que dices, Max, me hizo recordar algo más que también ahora quisiera sumarle, ¿no? Esto es lo que hace que algunas personas digan que la terapia existencial es un enfoque más filosófico que médico. Y estamos completamente de acuerdo con ello. Déjenme decirles por qué. La tradición de las psicoterapias es una tradición que se ha dividido entre los enfoques que se acercan más a lo médico y los enfoques que se acercan más a lo filosófico. Los enfoques que se acercan más a lo médico son enfoques que lo que buscan es tener una mirada del paciente, del cliente,
consultante, como le llamemos, tener una mirada del otro que tiene una óptica, primero, diagnóstica. Si se fijan, la mirada diagnóstica es una mirada típicamente médica. Entonces, tratamos de hacer un diagnóstico del paciente, ¿no? Y después, ¿para qué sirve hacer un diagnóstico? ¿Para qué sirve? Pues para que sepamos cuál es el camino que tenemos que seguir para curar esa enfermedad. Entonces, ¿de qué sirve que el médico sepa qué bicho tienes en la panza, ¿no? ¿Qué bicho entró a tu estómago? Pues para saber qué tipo de antibiótico, qué tipo de medicina te recomienda, para que tú puedas sanar de ese bicho, por ejemplo, ¿no? Entonces, los enfoques psicoterapéuticos que se acercan a lo médico son enfoques que tienen esta manera de pensar, pero sobre la experiencia subjetiva del paciente o sobre su vivencia cotidiana del mundo. Tienen unos lentes que intentan hacer un diagnóstico para, a partir de ese diagnóstico, tener más o menos claros cuáles son los pasos a seguir para hacer que la persona se transforme, se cure, sane, o por lo menos aprenda a vivir con su problema, ¿no? Por lo menos aprenda a vivir con él. Entonces, ese es una forma de modelos. Son perfectamente válidos, pero no es así como funciona la terapia existencial. La terapia existencial se parece más a los modelos filosóficos. De hecho, de nuevo, es como el negro y el blanco. La terapia existencial está en el extremo de los más filosóficos. No es el único. Hay otros enfoques terapéuticos que están en el extremo filosófico también. Y entonces, este extremo filosófico lo que dice es, yo no voy a tener los lentes del diagnóstico. No voy a tener esos lentes. No voy a tener los lentes de tratar de encontrar una vía para resolver, sino de tratar de encontrar una vía para comprender, ¿se acuerdan? Entonces, no es mi intención ver a la persona como un enfermo al que hay que curar. Mi intención es verlo como una persona a la que puedo ayudar a comprenderse mejor, a la que puedo ayudar a que comprenda mejor su existencia. Y eso hace que sea un enfoque filosófico. Ustedes han oído hablar, me imagino que han oído hablar de un psicoanalista medio rebelde llamado Erich Fromm. ¿Han oído hablar de Erich Fromm? Fíjense, Erich Fromm se hizo muy famoso por un librito que se llama El arte de amar, ¿no? Ese es quizá el libro más famoso de Erich Fromm, pero no es su mejor libro, ¿eh? Erich Fromm tiene libros mucho más lindos que ese. Fue un psicoanalista que después fue de esta línea de psicoanalistas que se fueron a Estados Unidos y que en Estados Unidos empezaron a crear nuevas formas del psicoanálisis. Erich Fromm empezó a querer poner cosas mucho más sociales, primero, mucho más sociales, a tomar más en cuenta la sociedad y la cultura dentro del psicoanálisis, y después a querer tomar en cuenta mucho más las emociones, y entonces por eso es que decían que Fromm hacía un psicoanálisis culturalista, o algunos otros decían que hacía un psicoanálisis humanista, ¿no? Porque le ponía más énfasis a las emociones, etc. Bueno, Erich Fromm siempre se siguió llamando a sí mismo psicoanalista, ¿no? Él nunca se llamó de otra manera. Fue pareja de otra psicoanalista importante que se llamaba Karen Horney, ¿no? Entonces, Karen Horney también era una psicoanalista importante que también ponía mucho énfasis en la cultura. Bueno, Erich Fromm en alguno de sus libros dice una frase que no me acuerdo exactamente cómo es, pero que a mí me gusta mucho y que creo que es muy importante esa frase, porque así se piensa en la terapia existencial. Entonces, déjenme, se las comparto. La frase de Erich Fromm era algo así como, el paciente no busca una solución. La búsqueda de solución es solo el pretexto. Lo que el paciente busca al ir a análisis es una relación. Una relación como quizá no ha tenido nunca en su vida. Entonces, fíjense qué interesante, porque puede interpretarse de muchas maneras, por ejemplo, por supuesto, ¿no? Como todo. Déjenme decirles cómo lo interpretamos en la perspectiva existencial. Cuando dice,
el paciente no busca una solución, la búsqueda de solución es solo el pretexto, creemos lo mismo que Fromm. Creemos que cuando la persona llega a terapia diciendo tengo este problema y quiero solucionarlo, en realidad es el pretexto para poder llegar a terapia. Y que lo que está buscando realmente es una manera distinta de relacionarse consigo mismo. Uno, una manera distinta de relacionarse con los demás de su vida, una manera distinta de relacionarse con su pareja, una manera distinta de relacionarse con sus padres, una manera distinta de relacionarse con sus hijos, una manera distinta de relacionarse con sus compañeros de trabajo, con los hombres, con las mujeres, etc. Y tres, una manera distinta de relacionarse con el mundo, relacionarse con los hechos crudos de la vida, relacionarse con el hecho de que va a morir, relacionarse con el hecho de que tiene que elegir y renunciar a muchas cosas en su vida, relacionarse con que a veces por su ser única o único, a veces se sentirá solo, relacionarse con su búsqueda del sentido en esta vida que a veces parece que no lo tiene. Entonces, ¿cómo se va a relacionar la persona con eso? Creemos que lo que la persona está buscando es una manera diferente de relacionarse. Y claro, a veces cuando la persona se relaciona de otra manera con su esposa, el problema no se resuelve, se disuelve. El problema deja de estar presente. Ya no es más problema. Entonces, por eso decimos, no es que el problema se resuelva, sino que se disuelve. Deja de estar. ¿Por qué? Porque la persona comprendió cómo se relacionaba y entonces generó nuevos esquemas de relación consigo mismo, con los demás, con el mundo. Y entonces el terapeuta existencial va a usar la relación terapéutica como forma de exploración de la manera como la persona se relaciona. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales hacemos todo el trabajo relacional del que les hablábamos Max y yo al principio. Porque la manera como la persona construye sus relaciones, podemos estudiarla, analizarla, explorarla, a partir de lo que la persona nos cuenta, pero ahí es solamente su perspectiva, solamente su versión, o también podemos explorar la manera como el terapeuta y paciente se relacionan. Y al explorar la manera como construyen la relación terapéutica, nos da muchos tips de cómo construye otro tipo de relaciones. Como el ejemplo que hace rato les daba, cuando decía, a ver, estás empezando a quererme cuidar y a no quererme hacerme sentir incómodo. ¿Qué te hace hacer que no me siente yo incómodo? ¿Qué te hace querer poner eso en primer lugar y no lo que a ti te está pasando? Y a veces la persona podría terminar contestando, es que tengo miedo de que si te sientes incómodo, ya no me puedas ayudar. Tengo miedo de que si te sientes incómodo, me abandones. O, por ejemplo, una vez una paciente me dijo, tengo miedo de que si te enojas conmigo, ya no quieras darme terapia. Y para mí, esta terapia es muy importante. Entonces, tengo miedo de que te enojes conmigo. Y entonces ahí empezamos a explorar, a ver, vamos a ver qué te hace pensar que el otro, en este caso yo, podría enojarme contigo. Vamos a analizar un poco más eso. Y entonces, porque siempre el objetivo es su experiencia, ¿se fijan? Pero aquí nos metemos hasta la cocina, porque ¿cuál es la cocina para nosotros? Los patrones de construcción de relaciones, los patrones de construcción de significados en nuestra manera de relacionarnos con nosotros mismos, con los demás o con la existencia en general, con el mundo. Entonces, esos 3 niveles es algo más que podremos contarles, son los 3 niveles de relacionalidad que estamos constantemente los terapeutas existenciales observando, ¿no? Y no entres en pánico, Ilse. Sí, ¿qué querías comentar? Ahí le mandó un mensajito a Max, le decía si serían tan amables de compartir en un encuentro que hicimos con Latinoamérica
lo que tú hablas de lo de paciente, Jackie, porque puede utilizarse como si el paciente pareciera que estamos más en un paradigma médico. ¿A eso se refiere? Ajá, Porque se y quedó atorado Ilse, ¿no? la acepción que le damos. ¿Se quedó atorado Ilse Sí, se quedó atorado, está fallando mucho su internet, por eso dice que nosotros vayamos fluyendo. Ok, bueno, a mí... Se había aportado el cómo se entendía. Sí, Ilse, ya creo que ya agarré por dónde va lo que quieres proponernos. Para la perspectiva existencial, no es tan importante el nombre que le damos a la persona que solicita los servicios del terapeuta. No es tan importante. Hay algunos terapeutas que le llaman cliente, hay algunos otros terapeutas que le llaman consultante, hay algunas otras personas que le llaman visitante, ¿no? Pero a mí eso de visitante me suena como que llega una visita de otro mundo, no sé qué cosa, ¿no? Entonces, pero hay algunos que le llaman visitante, ¿no? Visitante, consultante, persona que busca el servicio, etcétera, etcétera. A mí me gusta conservar la palabra paciente porque tengo una idea con esa palabra. Y es que en nuestro español, la palabra paciente, que refiere a la persona que busca los servicios del profesional de la terapia, también es la misma palabra que se usa para la persona que necesita, o que es, no que necesita, que tiene paciencia, que tiene paciencia. Entonces, a mí me gusta decirles a esas personas pacientes, y se los explico a todos ellos, ¿no? Porque me gusta decirles que necesito que me tengan paciencia. Necesito que me tengan paciencia en los errores que voy a cometer. Necesito que me tengan paciencia en la infinidad de cantidad de veces que seguramente diré alguna tontería. En la cantidad de veces en que no comprenderé lo que me están tratando de transmitir. Necesito que me tengan paciencia. Y entonces yo creo que las personas que vienen a verme como terapeuta son muy pacientes, ¿no? Son muy pacientes porque toleran mucho mis errores, toleran mucho mis fallas. Entonces, por eso es que a mí me gusta llamarles pacientes, ¿no? Porque pero lo pienso de esa manera. Igual quizá aquí puedo compartirles otra cosa. La terapia existencial, cada vez más hoy en día, no se le llama psicoterapia. Cada vez más todavía hay algunos colegas que le siguen llamando psicoterapia, porque sienten que si solamente se llama terapia, ¿no? Me lo platicaba el otro día un colega, él siente que si solamente le llamaba terapia, ¿no? Es como si su estatus se redujera, ¿no? Como que terapia es como terapia de ángeles, terapia de física. ¿no? ¿Terapia qué, Max? Física. Sí, terapeuta físico, o etcétera, etcétera. Sienten de alguna manera, porque bueno, pero terapia física es toda una profesión, ¿eh? No tendría que ser eso reducido, ¿no? Pero que se vuelve como menos importante, como menos profesional, ¿no? Si se utiliza terapia y no psicoterapia. Sin embargo, Max y yo somos del grupo de terapeutas existenciales que creemos que no es así, que no es necesario, y que de hecho decir psicoterapia da una visión diferente de lo que nosotros nos es importante transmitir. ¿Por qué? Porque la terapia existencial propone una terapia sin el concepto de psique. No partimos del concepto de psique, partimos del concepto de existencia. Entonces, no queremos trabajar con la psique de la persona, no, sino con su existencia a través de su experiencia. Y no, el método que utilizamos no es un método psicológico, es un método existencial, que es el método fenomenológico. Entonces, como el método es existencial y no pensamos, nuestra manera de pensar no es que trabajamos con la psique, entonces cada vez más en el campo de la terapia existencial no usamos psicoterapia. Fíjense, yo publiqué un libro en el 2002,
que se llama psicoterapia existencial. No, en el 2002, no es verdad, estoy mintiendo, en el 2012, 10 años después. ¿Ah? En el 2012 publiqué un libro y la primera edición del libro salió como psicoterapia existencial. Para ese libro azul. ¿Ah? Para la segunda edición del libro, le quité el psicoterapia y lo dejé únicamente como terapia existencial. E hice una revisión de todo el libro y en todo momento del libro en el que aparecía psicoterapia, le quité el psico, aunque parezca que le quité el condón, pero no me refiero a eso, ¿no? Ya ven que ahí están los condones psico, pero no me refiero a eso, ¿no? Le quitamos el psico de psicoterapia y nos quedamos solamente con terapia, ¿no? Entonces, ese es otro asunto interesante de cómo usamos las palabras en la terapia existencial. Nosotros consideramos que nuestro trabajo se llama terapia y no psicoterapia también. Aunque, quiero hacerles esta advertencia, pueden encontrarse todavía algunos colegas que siguen llamándole psicoterapia, sobre todo porque tienen esta sensación de que quitarle el psico es como quitarle profesionalismo. Nosotros no sentimos eso, nos sentimos tan profesionales como siempre, ¿no? Entonces creemos que podemos seguirnos llamando terapeutas existenciales nada más, ¿no? Otra característica de la terapia existencial que se les estoy diciendo entre líneas es que en la terapia existencial no hay una ortodoxia. Fíjese, esto es algo también que vale la pena decirlo. No hay una ortodoxia en la terapia existencial. Porque a diferencia de otros modelos, la terapia existencial no tiene un Freud, un Adler, un Jung, un Viktor Frankl, un Carl Rogers, un Fritz Perls, etc., como una figura que sea la figura principal en la que el desarrollo de este modelo terapéutico apoya sus ideas. La terapia existencial no tiene uno, sino muchos. O sea, no tiene un solo padre fundador. ¿Se fijan? Muchas terapias tienen un padre fundador. La terapia existencial no. Tiene muchos padres y madres fundadores. Entonces, como tiene muchos padres y madres fundadores, entonces eso facilita que no tienes que seguir la línea de un solo pensador, sino que puedes tomar algo de este otro, y que todos son existenciales. Eso genera algo que para algunos puede ser desventaja, pero que para mí es una ventaja. No sé tú qué pienses, Max. Pero para mí es una ventaja que puedan desarrollarse diferentes estilos y diferentes formas de pensamiento dentro de la terapia existencial y que todos puedan ser considerados válidos. Entonces, en la terapia existencial no nos tenemos que pelear por, si está siendo ortodoxo o no ortodoxo, con si está siendo fiel o no está siendo fiel, ¿no? Basta con que nos expliquemos en qué nos estamos apoyando, en qué perspectiva existencial nos estamos apoyando o en cuáles para crear esta idea. Entonces, los que queremos quitarle el psique, solemos tener un apoyo importante en Heidegger, porque Heidegger hablaba de que había que eliminar el concepto de psique para quedarnos con el concepto de existencia. Entonces, por ello es que los que nos gusta la perspectiva heideggeriana, entonces le quitamos el psique. Pero otros que no tienen la perspectiva heideggeriana, no es tan importante para ellos y siguen llamándole psicoterapia existencial. ¿Y qué creen? Podemos reunirnos en los congresos y estar todos juntos y discutir algunas ideas con las que no estamos de acuerdo los unos de los otros, igual que en todos los modelos, pero no tenemos esta idea de que haya una sola forma de practicar terapia existencial. Se dice que hay tantas formas de terapia existencial como terapeutas existenciales en el mundo. Y eso, aunque para algunos es una desventaja, porque no hay una línea clara que debas seguir, hay algunos parámetros claros, por supuesto, como los 5 que les mencionamos hoy. Pero aunque no hay una línea clara de cómo agregarle otros parámetros o cómo entender a veces estos parámetros, aunque no hay una línea clara,
eso no significa que no haya una unidad en nosotros. Hay una unidad basada en estas 5 ideas que les mencioné antes. Y esta unidad, además, permite la creatividad y la diversidad, que si se fijan, vivimos en un mundo en el que cada vez más somos conscientes de que la diversidad es lo que necesitamos reconocer y aceptar. La tendencia a querer que todos piensen igual, a que todos seamos de la misma forma, es una tendencia que afortunadamente, creo yo, está en desuso. Porque querer que todos piensen igual, que todos hagan lo mismo, es 1, absurdo, es imposible, y 2, perdería mucho de la riqueza, de la diferencia de unos con otros, de la riqueza de la diversidad. Entonces, la terapia existencial celebra la diversidad y dentro de esta celebración, entonces, es que no tenemos una ortodoxia o un camino en donde todos los terapeutas existenciales pensemos igual. Esto me es importante decírselos porque si a alguno de ustedes le gusta la terapia existencial, tal vez en algún momento le llegue un libro o escuche una plática y escuche algunas cosas distintas a lo que estamos diciendo Max y yo. Por ejemplo, que a lo mejor escuche que para él es muy importante decir psicoterapia, ¿no? Etcétera, etcétera. Y puedan decir, ay, qué raro, qué cosa tan rara, porque dicen algo contradictorio. Sí, pero dentro de la perspectiva existencial es perfectamente posible que abracemos ambas opciones. Que algunos le prefieran llamar psicoterapia y otros le preferimos llamar solamente terapia. Y de dar nuestras razones de por qué uno y las razones de por qué el otro. Y si son razones existenciales, entonces estamos en el mismo club, en el club de los principios explicativos existenciales. Porque si se fijan las diferentes teorías, psicoanálisis, humanismo, cognoscitivismo, conductismo, cognitivo-conductual, existencial, todas estas diferentes corrientes, lo único que son diferentes principios explicativos. Es decir, diferentes propuestas para explicar la condición humana que siempre seguirá siendo en buena parte misteriosa, siempre seguirá siendo en buena parte asombrosa, siempre seguirá siendo abierta, en movimiento y con muchas posibilidades de seguirla descubriendo. Eso es algo importante para la perspectiva existencial. Dejar espacio para el misterio, para reconocer que siempre habrá más de la consistencia humana, de la condición humana, que no sabremos y que lo único que ocurre es que las diferentes teorías psicológicas nos acercamos a ello desde diferentes puntos de vista. Este punto de vista del existencial es el que a Max y a mí nos ha acomodado mejor. Ilse menciona el teórico, el filósofo existencial que puso el acento en este terreno, que es propiamente Gabriel Marcel, es el que puso el acento en que, fíjense, dice una cosa, dice, podemos acercarnos a la vida de 2 maneras. Como si fuera un problema que hay que resolver, esa es una forma de acercarse a la vida, como si la vida fuera un problema que hay que resolver, o podemos acercarnos a la vida como si la vida fuera un misterio al que podemos acercarnos, asombrarnos, a comprender un poquito y cada cosa que comprendamos nos asombre un poco más. Entonces, Marcel dice que hay estas dos formas de estar en la vida. Bueno, la perspectiva existencial quiere exactamente, ¿no? Entonces, Gabriel Marcel dice, esta segunda forma es la forma existencial. Es pensar la vida como un misterio, no como un problema. Como algo que podemos acercarnos a comprender, no como algo que tenemos que resolver. Y si se fijan, en el fondo, es un asunto de una postura, de una actitud. Entonces, me gustaría saber si las preguntas que nos han hecho y las hemos podido responder, si ustedes tienen alguna opinión, nos gustaría también saber sus opiniones
Y si hay más preguntas, por supuesto. María. Porque y tenemos Gaby. como 23 minutos, 22 minutos. Exacto. Entonces, María y luego Gaby. Buenas tardes. Desde la cátedra el profesor fue acomodando por diferentes módulos, donde en un primer módulo están todas las terapias denominadas humanistas, ¿no? Y justamente ayer un compañero preguntaba, al tener vocabulario tan diferente del que trabajamos los 5 años de la carrera, que es el psicoanalítico, hay muchas cuestiones que son muy similares, y lo que a él le costaba era diferenciar las diferencias fundamentales de cada terapia, digamos. Sí. Yo soy una enamorada de la terapia Gestalt de toda mi vida. Al principio me peleaba con todos, pero hoy en día ya maduré en ese sentido. Pero los confrontabas. En realidad ellos me peleaban a mí. Y los 5 principios que usted mencionó como los fundamentales de la terapia existencial, a mí me resuenan mucho a la terapia Gestalt, digamos. Sí. Si por ahí me podría decir como una diferencia así como muy tajante o alguna diferencia fundamental, sabiendo, ¿no?, que cada una tiene su historia y sus representantes y sus técnicas o lo que sea, pero en base a estos 5 principios, digamos, si había algo que difiera de la terapia Gestalt. Sí, claro que sí, María. Muy linda pregunta. Pero lamentablemente necesito dar un pequeño rodeo, María, porque dijiste algo que me parece importante subrayar. Este es un punto de vista personal. No todos los terapeutas existenciales lo pensamos, pero muchos lo pensamos. Habemos muchos terapeutas existenciales que creemos que la terapia existencial no está justamente representada cuando se coloca como humanista. Creemos que la terapia existencial no es humanista. Yo te invito a que veas, tengo un blog, María, en donde hago las diferencias, te invito a ti y a todos, por supuesto, en donde hago las diferencias entre la perspectiva humanista y la perspectiva existencial, para que vean cómo no son lo mismo, son 2 posturas diferentes. Eso no significa que una sea mejor que la otra, de nuevo, pero son diferentes. Entonces, el blog está en mi página web, María. Entonces, si tú pones mi nombre, www.jaquiandresmartinez.com, y mi nombre lo puedes ver cómo se escribe también en el cuadrito de mi cara aquí en el Zoom, ¿no? Entonces, se escribe Jackie así, Jackie Andrés, pues no tiene lío, Martínez, ¿no? Todo junto, jaquiandresmartinez.com es mi página web. Si quieres entrar y curiosear, pues ahí curioseas un rato lo que hay en la página. Si quieres entrar directo al blog, después de del .com, jaquiandresmartinez.com, /blog, entras directo al blog. Yo tengo blogs de varios temas, pero me parece que está en 2 partes, primera parte y segunda parte, el de diferencias con la psicología humanista y la perspectiva existencial. Entonces, porque son diferentes, María, no son iguales. Son distintas, y ¿sabes en qué son distintas? En nuestra manera de percibir al ser humano. Por favor, María, dinos, ¿qué ibas a decir? Un segundito, quizás me expresé mal. Como la terapia Gestalt está dentro de los humanistas, y yo lo sentía la terapia existencial como muy similar, entre ellas quería saber una diferencia tajante. Sí, hacia allá voy. No sí, entre un rodeo que me pareció importante, María. Es que déjame decirte algo, María, ¿qué crees? Yo soy gestaltista también. Doy clases en un instituto de terapia Gestalt, me invitan a dar conferencias en congresos de Gestalt y todo eso. Y te voy a decir una opinión muy personal. Yo no creo que la Gestalt es humanista. Yo creo que la Gestalt no es humanista, que la Gestalt es existencial. Entonces, yo creo que la Gestalt está injustamente clasificada como humanista. Lo que pasa es que hubo una época en la que el psicoanálisis, como tú ya lo viviste, criticaba todo lo que no fuera psicoanálisis. Todo.
Y los otros más fuertes eran conductistas. Por eso me Los peleaban, no es que yo Exactamente. peleaba. Exactamente. Entonces, los conductistas y los y los psicoanalistas decían que todo lo que no fuera conductismo y todo lo que no fuera psicoanálisis no servía. Y los psicoanalistas aparte decían que los conductistas tampoco servían, y los conductistas decían que los psicoanalistas tampoco servían, ¿no? Era casi una pelea como de, pues mi papá es policía, pues mi papá es bombero y te moja, ¿no? Una cosa así, muy rara, ¿no? Todavía a veces continúa esa pelea, tú la has visto, María, todavía a veces continúa. Ajá. Bueno, lo que ocurrió es que en los años 50 y 60, para hacerles frente a estos dos monstruos de los psicoanalistas y los conductistas, y digo monstruos por tamaño, no porque estuvieran feos, por su tamaño, ¿no? Eran tan inmensos que para hacerles frente, las pequeñas corrientes que comenzaban a darse a conocer se unieron entre ellas para poder ser reconocidas, para que el psicoanálisis y el conductismo, bueno, no el psicoanálisis, los psicoanalistas y los conductistas, mejor dicho, los respetaran un poco más. Hicieron equipo. Entonces, este equipo hizo que se colocara a todos en el mismo cajón, pero ahí se cometieron muchas injusticias, porque no es del todo correcto. Yo soy de la idea de creer que la terapia Gestalt no es humanista. Creo que, aunque comparte algunas cosas con el humanismo, lo cierto es que la terapia Gestalt comparte cosas con el conductismo. Lo cierto es que la terapia Gestalt comparte cosas también con las terapias psicocorporales, etcétera, etcétera. Entonces, la terapia Gestalt comparte cosas con un montón de terapias, pero yo creo que el corazón de la terapia Gestalt está en lo existencial. No creo que esté en lo humanista. Entonces, y lo fenomenológico también, ¿no, Jackie? Exactamente, porque es fenomenológico. Exactamente. Entonces, déjame decirte lo que tenemos en común la terapia Gestalt con la terapia existencial. Entendemos la fenomenología de formas muy parecidas. De formas muy parecidas. Porque la terapia humanista también usa la fenomenología. Pero la fenomenología que usa la terapia humanista es la fenomenología de Husserl, que se llama fenomenología trascendental. Es una fenomenología distinta a la fenomenología que utiliza la Gestalt y que utiliza la terapia existencial. La Gestalt y la terapia existencial utilizamos la fenomenología existencial, generada originalmente por Martin Heidegger. Entonces, ahí nos empezamos a separar de los humanistas, ¿me explico? Porque aunque usamos fenomenología, no es la misma fenomenología. La fenomenología que usan los humanistas es la trascendental. La fenomenología que usan los gestálticos y los existenciales es existencial. Eso crea que, por ejemplo, pero ojo, la Gestalt tiene otro parecido con la terapia existencial. También la Gestalt admite que haya muchos terapeutas Gestalt que piensen diferente. Lo admite fácilmente. Y estoy seguro que como gestaltista, María, lo habrás visto. Hay muchos gestaltistas que piensan diferente y que no están de acuerdo entre sí. También, porque es la diversidad lo de hoy, reconocer lo diverso, ¿no? Bueno, pues déjame decirte que hay gestaltistas que sí comparten una idea humanista y otros que no. ¿A qué idea humanista me refiero? El hombre es bueno por naturaleza. La idea de que el hombre es bueno por naturaleza es una idea del corazón de la psicología humanista. En el corazón de la psicología humanista está la idea de que el hombre es bueno por naturaleza. Bueno, déjame decirte algo. La perspectiva existencial no cree que el hombre es bueno por naturaleza. La perspectiva existencial cree que el ser humano no tiene naturaleza más allá de lo biológico. Solo lo biológico es naturaleza. Lo demás es una construcción relacional sociocultural. Entonces, la naturaleza no es ni buena ni mala, es solo naturaleza. De tal manera que la perspectiva existencial no cree que el hombre es bueno por naturaleza. Los gestaltistas, yo conozco de los dos, conozco gestaltistas que sí creen que el hombre es bueno por naturaleza. Esos gestaltistas son muy humanistas, pero también conozco muchos gestaltistas que no creen que el hombre es bueno por naturaleza.
que creen que el hombre es, punto, ni bueno ni malo. Esa es una diferencia que parece sutil, María, pero es enorme, porque plantea toda una actitud diferente frente al otro. ¿Ah? Entonces, es una posición enorme, es una diferencia inmensa, que valdría la pena toda una charla de 2 horas para que viéramos todas sus implicaciones. ¿Ah? Entonces, a ti te va a tocar responder si tú, María, crees que el hombre es bueno por naturaleza o no. Si tú crees que el hombre es bueno por naturaleza, eres una gestaltista humanista. Si tú crees que el hombre no es bueno por naturaleza, que el hombre es, entonces eres una gestaltista existencial. Claro, estaba por decir justamente que después de tantos años, a partir de hoy, no soy más humanista, digamos. Exacto. Esa es la clave. Fíjate, justo por esa es la clave. Hay muchas otras, ¿eh? Por eso te invito a que leas el blog, porque en el blog hablo de otras. Pero Genial. esta es la fundamental. Esta es la Genial. fundamental. En la perspectiva existencial, no creemos que el hombre es bueno por naturaleza. Entonces, no podemos ser humanistas, porque no creemos la creencia básica del humanismo. Nosotros no la creemos. Entonces, no podemos ser humanistas. Bueno, ahora, la Gestalt existencial y la terapia existencial comparten la fenomenología, comparten la cosmovisión, pero ahí te van las diferencias, porque es la pregunta que tú me hiciste, pero perdóname que le tuve que dar todo este rodeo. La terapia Gestalt no solo usa fenomenología. La terapia Gestalt también le agrega otros conceptos a su trabajo. Por ejemplo, le agrega psicología de la Gestalt, teoría de campo, también le agrega teoría de campo. ¿Ah? También le agrega un énfasis experiencial, un énfasis a la vivencia del aquí y ahora. ¿Ah? Entonces, la terapia Gestalt agrega ciertas cosas que la terapia existencial no agrega. Ahí está la diferencia, María. ¿Por qué no los agrega la terapia existencial? Porque para la terapia existencial lo único y más importante de hacer es lo que Ilse les puso ahí en el chat, que se llama EPOYE. Para la terapia existencial, lo importante no es lo que haces, sino lo que dejas de hacer. Fíjate qué idea tan interesante, María. Los existencialistas decimos que, y eso es una propuesta de Husserl, efectivamente, Ilse, lo que decimos los terapeutas existenciales es que lo más difícil de la terapia existencial es que no se trata de una serie de haceres. No es tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro, sino se trata más de una serie de dejar de hacer. Deja de hacer esto, deja de hacer lo otro. Ajá. Entonces, el terapeuta existencial le diría al terapeuta Gestalt, deja de hacer psicología de la Gestalt, deja de hacer teoría de campo, deja de hacer experimentos, deja de hacer experimentos. ¿Ah? ¿Para qué? Para quedarte solo en el encuentro con el otro, solo en la conversación. Mientras que la terapia gestáltica te diría, una muy buena manera de encontrarme con el otro es a través de un experimento, es a través de crear un experimento juntos, etcétera, etcétera. Y ahí tienes la diferencia, María. La terapia gestalt hace experimentos, la terapia existencial no. Porque la terapia existencial propone dejar de hacer para quedarnos en el encuentro, mientras que la terapia gestáltica te propone hacer experimentos para propiciar el encuentro. ¿Ah? Entonces, el encuentro es importante para los dos lados, ¿te fijas? Pero desde un lugar diferente. Y ahí tienes la diferencia. Ahorita voy contigo, Gaby, para ver lo que quiere agregar Ilse. Ilse, y tenemos 8 minutos. Sí, simplemente con lo cual podemos agregar el I, no el O, como terapeutas, ¿no? Claro. Lo cual entra aquí es el I. Hay terapias que se llevan muy bien entre ellas porque comparten un fundamento. Hay terapias que no se llevan tan bien entre ellas. Por ejemplo, no se puede, aunque algunos lo han intentado, pero terminan haciendo un menjurje medio raro, ¿no? Yo creo que no se puede hacer terapia existencial y terapia cognitivo-conductual juntas. No se puede, ¿no? Parten de puntos radicalmente distintos. No se puede. Si tú haces terapia cognitivo-conductual, no vas a hacer existencial.
Si tú haces terapia existencial, no vas a hacer terapia cognitivo-conductual. Son dos enfoques muy distintos. Pero ojo, Gestalt y existencial, esas sí se pueden. Esas sí se pueden justo porque tienen muchas cosas que se hermanan. Entonces, justo eso es lo que, a lo que gracias, Ilse, por subrayarlo. Gaby. Ahí voy porque lo tenía apagado. Buenas días, no sé si serán buenas tardes, ya acá por lo menos ya son casi las 2:30 de la tarde, a ambos, tanto a vos, Jackie, como a Max. Más que nada era un comentario, más que pregunta, porque la verdad que ya a medida que fueron preguntando a algunas de mis compañeras y aclarando ustedes algunos puntos, más que nada me resulta interesante cómo ustedes van, digamos, ustedes que se dedican, digamos, a la terapia existencial, van más allá de esa mirada médica, patologizante y de ver a la persona como, y del diagnóstico de, este es esquizofrénico, vos sos un depresivo y qué sé yo, porque ves realmente a la persona como es, y la verdad que me resulta, al principio me resultaba un poco... cómo es esto de la fenomenología y de la existencial, y que metía también cosas de la filosofía existencialista, como digamos, como entre estos representantes que está Heidegger, digamos que vos vas a adherir a Heidegger, y también a lo que planteaba Marcel. Bueno, yo me acordaba de otro existencialista también que yo banco mucho, digamos, que me gustó de un principio de la carrera cuando veía filosofía, que es Sartre, digamos, soy un poquito sartreana. Pero sí, la verdad que no sé si habrá algún existencialista que adhiera a Sartre, pero seguramente lo habrá, no sé. No sé tu punto de vista, o a Max también, no sé, la pregunta va para ambos. No sé. Yo te puedo decir algo rápido. Acabas de mencionar a mis dos favoritos. Bueno. Mis dos a nuestros favoritos superhéroes. son Heidegger y Sartre. Esos son mis dos favoritos. No son los únicos en los que apoyo en mi trabajo. Apoyo mi trabajo también en otros. Pero si me dijeras, Jackie, te jodes, te tienes que quedar solo con uno, me quedaba con Heidegger. Pero si me dices, ok, te doy permiso de que te quedes con dos, Heidegger y Sartre. Heidegger. Sí. Acá hacemos una broma que son nuestros superhéroes. Así como para los niños existe Superman o la Mujer Maravilla, para nosotros son dos de nuestros superhéroes. Y lo que dices me lleva un poco a algo que siempre hemos compartido con Jackie, es que finalmente la fenomenología existencial es una toma de postura. Por eso a ratos nos truena, sobre todo cuando venimos de las áreas psicológicas, encontrarnos con la fenomenología existencial. A ratos nosotros le llamamos uniformes. Por ejemplo, cuando te encuentras con la fenomenología existencial, tú tienes que tomar una postura. Fíjate, y lo hacemos así como broma. Es, si tú quieres diagnosticar enfermedad, si tú quieres determinar una patología, si tú quieres medicar a las personas, quizá la visión existencial fenomenológica no es para ti. Mejor vete y fórmate como médica, vete y fórmate como psiquiatra, porque allá te van a enseñar a medicar, te van a enseñar a diagnosticar y vas a tener una cédula que te avale como en esa perspectiva. Pero también, por ejemplo, a ratos nos enseñan a querer castigar a la persona por cómo vive, a ratos nos enseñan a que nosotros tendríamos que prohibirle ciertas cosas, incluso a ratos hasta hacer cosas para encarcelar a la persona, pues entonces tampoco es la postura fenomenológica existencial. Acá luego podemos decir, pues mejor, no sé, fórmate como policía, fórmate como agente, acá le llamamos federales de caminos, ¿sí me explico? Y entonces vas a tener una cédula para golpear gente, vas a tener una cédula para encarcelar gente. Pero Claro, también, por ejemplo, está la postura de si tú le quieres decir a la persona qué es el bien y qué es el mal, qué es lo bueno y qué es lo malo, cómo debería de vivir su vida,
igual, mejor fórmate en algún seminario, luego hacemos la broma, ¿no? Igual llegas al Vaticano, violas niños y todo el mundo te protege, pero te van a dar un documento que te autorizan que te formaste para eso. Y entonces acá decimos que la fenomenología existencial es una toma de postura, porque ordinariamente en la sociedad o cuando nos forman, pareciera que tenemos cédula para diagnosticar enfermedad, para castigar gente o para decirle a la gente cómo debe de vivir. Por eso me parece que Jackie insiste en que la postura existencial fenomenológica es más un dejar de hacer que un hacer. Y a ratos nos cuesta la vida en la formación dejar de hacer estos 3 movimientos. Hay muchos más movimientos. Pero a ratos en psicología pareciera que nos enseñan a o a castigar o a decir que es el bien y el mal o a diagnosticar. Por eso a ratos la fenomenología existencial no es tan popular. Perdón. Sí, es que Tati agregó ahí que como etiquetar. Y nada más. Claro, yo por eso, claro, porque generalmente nosotros, la mayoría, digamos, estamos compartiendo el 4º año de la carrera, son 5 años, el año que viene estaríamos haciendo las prácticas ya formalmente dichas, y nosotros venimos de una formación muy psicoanalítica, digamos que venimos, por un lado está el psicoanálisis freudiano, más específicamente que va desde la línea de Jacques Lacan, y venimos con todo este tema de las estructuras, pero a la vez tener en cuenta el caso por caso y demás. Y por otro lado, la confrontación el año pasado con la psiquiatría, digamos que esto lo vimos más en psicopatología, digamos, de la esquizofrenia, de esto, un poquito el DSM y esas cosas. Por eso yo hacía hincapié y me resulta muy interesante. Al principio no entendía nada porque decía, ¿cómo va a ser filosófica? ¿Cómo va a... No, se me hacía toda una cosa porque yo la verdad que vi muy poco, o sea, la primera vez que me enfrento a este tipo de terapia existencial, digamos, lo remarco terapia porque vos te consideras terapeuta y consideras que, lo digo específicamente así porque vos lo remarcaste, porque hay otros de tus colegas que, bueno, para ellos sí es más importante considerarse psicoterapeutas y no terapeutas. A ver, yo, no sé, escuchando un poco lo que están hablando, quiero que me corrijan si estoy diciendo cualquier cosa, pero siento que desde el psicoanálisis y desde la terapia existencial, siento que en ambas, digamos, como que la postura que tendríamos que tener como analista es de acompañar, digamos, a ese paciente, a ese sujeto, a esa persona, y como decía hoy Max, y no de ponernos en un lugar de juzgar o de decir qué está bien, qué está mal, sino tratar de llegar con el paciente a una reflexión del por qué, digamos, no sé, por qué tiene 3 amantes o qué le hace sentir tener 3 amantes. O sea, creo que no, en ninguna de las 2 corrientes va por lo moral, digamos, o sea, decirle esto es así, esto no es así, sino más bien acompañar en el proceso y que el paciente pueda ir viendo, digamos, qué lo llevó a determinadas situaciones o determinadas decisiones. Como que en eso lo encuentro como, no sé, como juntos, digamos, como por la misma línea. No sé qué le parece a mis compañeros o a ustedes. Sí, tienes razón, Florencia. El psicoanálisis, sobre todo el psicoanálisis, no psicoterapia psicoanalítica, como les decía, ahorita les voy a contar rápidamente una anécdota al respecto, pero el psicoanálisis como tal y la terapia existencial tienen ese punto en común. Es muy cierto lo que dices, Florencia. Compartimos la idea de que nuestro rol es hacer análisis. Nuestro rol no es modificar, cambiar, etcétera, etcétera. Nuestro rol es hacer análisis y desde un análisis que se hace acompañado, conjunto, etcétera, etcétera. Entonces, eso es cierto. Ahora, si tenemos que empezar a ir cerrando, como nos recuerda Ilse, entonces nada más decir que efectivamente, aunque podemos tener parecidos, lo cierto es que cómo hacemos eso es diferente, ¿no? Cómo lo hacemos es diferente, pero sí tenemos esta misma idea de que esa es nuestra tarea. Fíjense que les cuento rápidamente una anécdota. Hace como 2 años estuve en una mesa de debate de diferentes corrientes terapéuticas y había un psicoanalista freudiano ortodoxo, y este psicoanalista freudiano ortodoxo, ¿qué creen que dijo? Que Lacan
nunca entendió a Freud. Que toda la postura de Lacan es Lacan, pero no es Freud. Que Lacan no entendió a Freud y que era terrible que se dijera que lo lacaniano era psicoanalítico, porque habría que decir que lo lacaniano es lacaniano, porque no es psicoanálisis, porque el verdadero psicoanálisis habría que ir verdaderamente a Freud, ¿no? Y entonces, obviamente su comentario generó mucha controversia, etcétera, pero es como para que vean la inmensa diversidad de este asunto, o sea, la inmensa diversidad. Y eso no es una pérdida, es una ganancia. Y que es una ganancia que podamos tener estas conversaciones para que podamos clarificarnos o por lo menos acercarnos un poco a clarificarnos en las diferencias y en las similitudes y que sepamos si tu tesis se llama Fútbol y Existencia, María, ¿no? Entonces, ya sabemos que no eres humanista, exactamente. Ahí sabemos cada quien cuál es su equipo y está bien, me explico, o sea, yo tengo muchos amigos que son humanistas y nos llevamos muy bien, pero no pensamos igual, no pasa nada, ¿no? Creo que, María, nos diste una lección hoy cuando dijiste que en tu carrera al principio había muchas peleas porque tú tenías un amor por la Gestalt y que has aprendido como a no tenerte que estar peleando. Creo que eso es algo que necesitamos aprender todos. No tenemos que estarnos peleando. Podemos aprender cómo piensan los demás y comunicarles cómo pensamos nosotros. Entonces, Ilse, muchas gracias por darnos justo la oportunidad de hacer un poco de eso. No, por favor. Yo simplemente, un formador espiritual, un amigo, decía, obras son amores y no buenas razones. Y la verdad que lo primero que presentan en esta generosidad de compartir con nosotros es una coherencia entre la teoría y la práctica como un estilo de vida también, porque han logrado esto, compartir pasión, lo buen equipo que son ustedes dos también se nota, no solamente acá, yo los sigo, digamos, y veo que realmente hay una cuestión de fraternidad, y bueno, ustedes saben que los quiero mucho y les agradezco muchísimo esto que nos han permitido pensar, reflexionar, y es un punto de inicio, lo cual también es, o sea, ya vos hiciste mención, ya que cualquier cosita, los chicos pueden acercarse a través de la página o preguntar. También, digamos, hoy, sobre todo con esta realidad virtual, se permite a aquellos que tengan el interés de ampliar, bueno, se pueden conectar con ustedes y seguir comunicándose para ver una formación, porque esto es simplemente una reflexión inicial. Y es, como compartíamos con ustedes, la posibilidad que podemos brindar en un corto tiempo, ¿no? Mañana hablamos de logoterapia con García Pintos, que sé que también ustedes lo conocen, y bueno, y también Víctor Frank, él decía que no se consideraba humanista, sino que se consideraba existencial. Así que un abrazo virtual y muchas gracias a los dos. Gracias. Les estoy poniendo aquí en el chat mi Instagram, se los puse ahí, que es @YaquiExistencia. También les dejo mi email por si quisieran saber más de esto, que es jackie@circuloexistencial.org, le puse OTG, pero es ORG, jackie@circuloexistencial.org. Si en vez de Jackie le ponen max@circuloexistencial.org, es el mail de Max, y esa es la página web del Círculo Existencial, si les interesa, www.circuloexistencial.org también, o exacto que ahí les puso Max, es la página web, o también la página web mía personal que les conté, para que se sientan en completa confianza de que si algo quedó pendiente y que quisieran saber, siéntanse en confianza de escribirnos, de buscarnos, y con muchísimo gusto podemos estar en comunicación, ya sea por el Facebook, por el Instagram, o a través del mail o de las páginas web. Muchas gracias por su tiempo, por sus preguntas, por su disponibilidad, y muchas gracias, Ilse, por la apertura. No, por favor, gracias a usted. Un abrazo virtual. Nos vemos. Hasta luego.